Entonces, esta experiencia número 6 trata de poleas fijas. Las poleas fijas, ¿qué son las poleas fijas? Nuestro objetivo en este caso, las poleas de polea fija, va a ser el siguiente. El objetivo de esta experiencia es ver cómo es el funcionamiento de una polea fija y observar que no permite ahorrar ningún esfuerzo. Prácticamente esto es lo que ya nos dice a qué se refiere una polea fija. Dice que no permite ahorrar ningún esfuerzo. Entonces, ¿para qué nos sirve una polea fija? Simplemente nos sirve para cambiar la dirección de la fuerza que se está ejerciendo. Y como les decía, esto pertenece al tema de máquinas simples, donde podemos definir una máquina simple a todo dispositivo capaz de realizar cualquiera de las siguientes funciones o combinación de ellas. Entonces, noten ustedes que si tienen alguna máquina y realiza una de estas tres operaciones o las tres, es una máquina simple. Por ejemplo, en inciso A, puede ser que ese objeto sirva para aumentar la magnitud de una fuerza. Por ejemplo, ¿qué objeto conocen ustedes que sirva para aumentar la magnitud de una fuerza? Una palanca, por ejemplo. Ustedes pueden ver el brazo de palanca que se ejerce, por ejemplo, cuando ustedes tienen una llave y quieren sacar una tuerca o un perno. Ahí ustedes ¿qué aplican? Ponen la llave y a una determinada distancia colocan la fuerza que ejerce el brazo. Entonces ahí está incrementando la fuerza, porque no es lo mismo tomar la llave desde de la parte más cercana al perno que tomarlo desde el borde. Entonces ahí incrementa la fuerza por un brazo de palanca. Otra dice disminuirla. ¿Dónde pueden ver este ejemplo de disminuir la fuerza? Cuando ustedes han visto una carretilla, ¿cierto? Ustedes pueden colocar ahí, pueden ver que hay un punto de apoyo y cuando ustedes levantan la carretilla no es el mismo peso que necesitan ustedes para poder levantar ese peso que si no tuvieran la carretilla tendrían que levantarlo, supóngase con la mano o algo así. Entonces ahí se puede disminuir la fuerza que se necesita para poder realizar esa operación. Ahora, cambiar su dirección, dice. Esto es lo que va a hacer prácticamente la polea fija, ¿sí? No permite, como pueden ver, aumentar la magnitud de una fuerza, tampoco disminuirla, pero sí va a permitir esto, cambiar su dirección. ¿A qué nos referimos con cambiar su dirección? Vamos a tener que ver que esta sería una polea fija. ¿Por qué la llamamos una polea fija? Porque está siempre fija en alguna pared, en algún, por ejemplo, bloque, en alguna madera, alguna barra o algo, pero está fijo siempre a algo. Es decir, que no se puede desplazar esto tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, esta polea fija ustedes lo han debido ver muchas veces en diferentes lugares. Por ejemplo, ¿dónde lo han visto? ¿Alguien ha visto alguna polea fija? En las puertas corredizas de vidrio de las casas. Exacto, tienen poleas fijas, ¿cierto? Bueno, son rueditas, pero se parecen a estas poleas fijas, ¿sí? Entonces ahí podemos ver esto, que como pueden ver cambia la dirección de la fuerza. Ahora aquí, ¿para qué nos serviría? Noten ustedes que si tuviéramos acá un peso que levantar esto de acá, tendríamos que ejercer una fuerza hacia arriba, lógicamente, ¿cierto? Si nuestro objetivo es levantar este peso. Noten ustedes que deberían poner sus brazos acá y hacer una fuerza que sea en dirección hacia arriba. Pero en este caso vamos a colocar esta polea fija y vamos a poner una cuerda que va a unir a este segmento para que esta persona pueda ejercer esa fuerza. Pero esta persona, noten ustedes que ya no va a tirar hacia arriba, sino que va a tener que tirar hacia abajo para que esto se pueda mover. Es decir, está unido con este cable o cuerda. Si estuviera acá la persona, tendría que tirar hacia arriba, como pueden ver, hacer fuerza hacia arriba para poder levantarlo. Pero ahora, como está en el otro extremo, ¿cuál es la fuerza que tiene que ejercer? Va a tener que ser hacia abajo para que esto pueda subir. ¿Qué está haciendo entonces ahí la polea fija? Está cambiando la dirección de la fuerza que se tiene que ejercer. Por ejemplo, ahora ya no tiene que tirar hacia arriba, sino que va a tener que tirar hacia abajo. Pero al realizar esto, ¿está ahorrando algún esfuerzo la persona? Nos dice que no. Observar que no permite ahorrar ningún esfuerzo, solamente está cambiando la dirección. De una fuerza que tenía que ejercer hacia arriba, ahora la va a tener que ejercer hacia abajo. O podríamos darle algún ángulo, ¿sí? Podría ejercer, digamos, a 45 grados o en esta dirección horizontal. No importa a cuál lado tenga que tirar, siempre va a tener que tener la fuerza, en este caso, del mismo peso. Por ejemplo, si esto pesara 10 newton, entonces aquí necesitarían ustedes una fuerza mayor a 10 newton para poder moverlo. Con 10 newton estaría estático, pero mayor a 10 newton sí lo van a poder mover. Entonces, como pueden ver, la polea fija solamente cambia de dirección. Y esto es muy importante porque en los ejercicios de dinámica más adelante van a aparecer estas poleas fijas.
y van a aparecer así bloques. Y ustedes tienen que saber interpretar qué está haciendo esa polea, cambiando de dirección simplemente o está ahorrando algún trabajo. ¿Puede ahorrar algún esfuerzo? Sí, pero es cuando es una polea móvil. En este caso esto es polea fija. Más adelante vamos a ver lo que son poleas móviles, ¿sí? Entonces, eso tienen que tener claro. ¿Qué hace una polea fija? Simplemente cambia la dirección de la cual se tiene que ejercer para mover algún determinado peso. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos que conocer de la polea fija. Ahí está lo que les decía. El peso, en este caso, está generando una fuerza hacia abajo. Esta persona va a tener que generar también una fuerza hacia abajo para poder desplazar este cuerpo. Entonces lo haría de esa manera, como pueden ver. Entonces, eso es lo que tenemos que conocer muy bien de las poleas fijas. Ahora, lo que les decía es que esta es la fuerza que se necesita, lo podemos llamar P. Este sería el peso, lo podríamos llamar Q. Esta sería la resistencia R, la tensión en la cuerda. M para nosotros va a ser, como indica acá, el desarrollo mecánico de la máquina. Nos permite saber cuánto se está ahorrando de fuerza o cuánto se pierde, ¿sí? Incrementa o disminuye. Pero como les decía que en este caso R va a ser igual a Q, por tanto R va a ser igual a P. Por ejemplo, si Q era 10 newton, como les decía, la tensión en la cuerda también va a ser 10 newton. Entonces la fuerza que necesita la persona también es 10 newton. Si reemplazamos acá esto, 10 newton sobre 10 newton, ¿cuánto sale M? Sale 1. Significa que no se ahorró ni se pudo generar mayor fuerza, ¿sí? Eso se llama el desarrollo mecánico. Pero si, por ejemplo, esto pesara 10 newton, entonces R sería 10 newton. Y supóngase que ustedes solamente necesitarían una fuerza de 5 newtons, que es algo que aquí no va a suceder. ¿Cuánto saldría acá? 10 sobre 5 saldría 2. El desarrollo mecánico sería 2. Y ese 2, ¿qué nos indica? Nos está indicando que se está ahorrando 2 veces la fuerza que se necesita para poder mover este peso. Y eso es lógico, ¿cierto? Si esto pesa 10 y solamente necesitas 5 para levantarlo, ¿cuánto estás ahorrando? Estás ahorrando 2 veces lo que se necesitaría, es decir, 5 por 2 sería 10. Entonces, 2 veces esa fuerza estás ahorrando para poder mover ese peso. En este caso, por eso sale 1, ¿sí? El desarrollo mecánico en las poleas móviles va a ser diferente. Ahí vamos a poder ver cuánto se puede ahorrar en este caso. Muy bien, ahora veamos que las poleas fijas también se pueden, esto es lo que les explicaba más adelante. Este es un concepto de poleas. Ustedes van a ver poleas que son de diferentes materiales. Por ejemplo, ¿de qué materiales han visto las poleas ustedes? ¿De qué materiales han visto las poleas? Fierro, Sí, normalmente son metálicos. Puede ser de madera en algún caso si es que se necesita. Goma. Goma posiblemente. Y plástico, sí, algún plástico que son muy resistentes. Ahora, aquí lo que les decía es que las poleas son de dos tipos. Fijas, lo que acabo de explicarles, y o móviles, que lo vamos a ver más adelante en el siguiente laboratorio. Ahora, ¿cómo son estas poleas? Ustedes han visto que son de sección de unas circunferencias y por la parte central tienen una cavidad, ¿cierto? Donde pasa una cadena, podría ser, una cuerda o un cable. Las poleas fijas, su eje es fijo, nos dice. Como les decía, tiene que estar siempre ahí fijo a una pared, a un bloque de madera o metal. Y lo que les indicaba, no ahorra ningún esfuerzo, sino que permite cambiar la dirección de la fuerza para mejorar la comodidad. Ustedes pueden cambiar la dirección de la fuerza que quieren ejercer como les vea más conveniente o como les sea más cómodo para ustedes. Entonces, las poleas móviles, ¿qué es lo que hacen? Su eje es móvil, es decir, que se va a poder desplazar en el eje, sobre todo en el eje Y, ¿sí? Eso es lo que nos interesa. Y nos permite ahorrar esfuerzos, nos dice acá. Entonces, en eso tienen que saber diferenciar qué son poleas móviles y fijas. Esto sí ahorra esfuerzo, su eje es móvil, y su ecuación para las poleas móviles sería dada de esta siguiente manera. Por ejemplo, aquí está una polea móvil, no está sujeto a algo estático, como pueden ver. Esta polea móvil se va a desplazar en el eje Y, como pueden ver acá. Ahora, noten ustedes que si este es el peso Q, nosotros necesitaríamos tirar de esta cuerda para arriba. Entonces, ¿qué sucedería en ese caso? Esta polea va a tener que subir hacia arriba y se va a ir desplazando.
Entonces, más o menos se podría producir este movimiento. Ahí están los ejes imaginarios. Obviamente vamos a tener que hacerlo a un ángulo respectivo, por ejemplo, alfa. A medida que nosotros vayamos tirando de esta cuerda, ¿qué va a suceder con este ángulo? Este ángulo se va a ir reduciendo hasta llegar a ser una horizontal, porque noten ustedes que si van tirando más de la cuerda, llegaría a ser casi horizontal. Entonces eso es lo que va a suceder, ¿sí? En algún momento cuando tiren de la cuerda, esta polea va a ir subiendo más o menos esa distancia. Como pueden ver, cada vez se hace más horizontal. Entonces, ¿cuánto es el esfuerzo que se necesita para poder mover este peso Q? Está dada por esta ecuación. Noten ustedes que está en función del ángulo. Y aquí, esta es la ecuación Q, que sería el peso, por ejemplo, 10 newtons si ustedes quieren, sobre 2 por el seno del ángulo. Vamos a tener que saber cuánto es ese ángulo que se tenía inicialmente. Y ahí nos va a decir cuánto es el esfuerzo que se necesita para mover este peso de acá. Aquí, como pueden ver, el peso Q se está distribuyendo en dos partes. Pueden ver ustedes que este sería un vector, el de acá, y este también sería otro vector. Es decir, este peso Q se estaría distribuyendo en dos pesos. Si lo pueden ver de esa forma, como vectores sucedería eso. Y los hilos paralelos, si los hilos son paralelos, simplemente va a ser Q sobre 2, dice. Imagínense ustedes que la polea está más abajo. Entonces, estas cuerdas van a quedar ¿cómo? Van a quedar paralelos verticales. Entonces, es por eso que nos dice que si son verticales y son paralelos, esta va a ser la forma. Q sobre 2. Quiere decir que el peso se va a dividir entre 2. Y eso es lógico, ¿cierto? Si esto pesa 10 newton y estos hilos estarían verticales, como podríamos ver acá, lo voy a dibujarlo un rato. Imagínense que esto está vertical. Estos serían los hilos, acá y este de acá. Noten ustedes que el peso es Q. Si esto fuera 10 newton, entonces cada una de estas cuerdas, ¿cuánto de esfuerzo tendría que soportar? Tendría que soportar 5 y 5. Y eso es lo que nos indica la fórmula acá. Q sobre 2. Si esto es 10, entonces 10 entre 2 va a ser 5. Quiere decir que aquí tendríamos que tener 5 y 5. Y esto es lo que vamos a ver más adelante en poleas móviles. ¿Ok? Entonces, sigamos. Aquí está en laboratorio, deberíamos tener este tablero. Imagínense que este es un tablero, esto era de madera, obviamente está pintado. Y aquí tenía una base también de madera. Y aquí está la polea fija. Esto está obviamente fijo a este tablero. Y aquí teníamos una cuerda, ¿sí? Aquí vamos a poder poner un peso y vamos a medir acá con un dinamómetro. Recuerden que el dinamómetro sirve para medir, en este caso, cuánto es la fuerza que se puede producir. Ahora, los materiales que se utilizaban son una polea fija, varios tipos de pesas y un dinamómetro. Aquí está el dinamómetro y aquí vamos a poner el peso, ¿sí? Y aquí entonces nos va a marcar cuánto es lo que está teniendo de esfuerzo esta tensión de la cuerda. Recuerden ustedes que si hay un peso, lógicamente la cuerda está sufriendo esa tensión, ¿cierto? ¿Qué pasaría si ponemos un peso y esta cuerda fuera muy débil, por ejemplo? Se rompería y eso es lógico. Eso ustedes ya lo han visto en la vida real. Cuando tiene una cuerda demasiado peso, se rompe. Quiere decir que esa cuerda se rompe porque hay un esfuerzo. En este caso va a ser un esfuerzo hacia abajo. Y siempre hay un esfuerzo o algo donde está sujeto, en este caso está sujeto al dinamómetro, entonces se podría romper. Lógicamente estas cuerdas eran resistentes, sí, esto tampoco era un peso muy grande. Por ejemplo, imagínense que esto es 10 newton. Si esto es 10 newton, ¿cuánto debería marcar el dinamómetro acá? Lo mismo. Lo mismo, muy bien, anótese por favor. Bien, ¿qué dicen los demás? Si esto es, por ejemplo, si esto pesa 20 newtons, ¿cuánto va a marcar el dinamómetro? ¿Qué cantidad? 20 newtons. 20. Newtons. Muy bien, anótense por favor. ¿Por qué va a suceder eso? Porque eso es lo que nos dice la teoría, ¿sí? Que una polea fija solamente cambia de dirección. Como pueden ver, nosotros ya no estamos tirando hacia arriba, sino estamos haciendo hacia, en este caso, de forma oblicua, con un ángulo respecto a la vertical o respecto a la horizontal. Va a depender de nosotros cuánto de ángulo queramos darle. Entonces, como pueden ver, ustedes pueden manipular esto, ¿sí? Pueden tirarlo desde la forma horizontal si quieren, o vertical hacia abajo. ¿Qué está haciendo? Está cambiando de dirección, ¿sí? Entonces, si esto pesa 20 newton, aquí deberíamos obtener 20 newtons. ¿Ustedes creen que eso sucede en el laboratorio realmente? Es decir, que cuando leemos aquí el dinamómetro en el laboratorio, ¿se puede observar esos 20? ¿Qué piensan ustedes?
¿Sí? Eso es lo lógico, ¿cierto? Que, o sea, teóricamente si esto es 20, aquí se tiene que leer 20, pero no sucede eso, ¿sí? ¿Por qué creen que no sucede eso? Es un poco menos lo que marca acá. Podría ser 19.8, por ejemplo, 19.9, pero no es 20. ¿Por qué creen que es eso? Por el fallo instrumental que Falla tiene el instrumental instrumento. o a veces por la persona. Sí, posiblemente sí, hasta el momento eso es lo que ustedes conocen. Anótense, por favor, los que han participado. Puede deberse a eso, a un error instrumental o personal que no ha leído bien. Pero, sobre todo, otro factor que vamos a ver acá es que la polea ustedes pueden ver que, bueno, no pueden verlo, pero en el laboratorio es metálico, ¿sí? Teníamos metálico. ¿Qué sucede con las poleas? Su superficie, si no es demasiado fino, tiene rugosidad. ¿A qué se refiere con rugosidad? Ustedes supónganse que están en el pavimento. El pavimento es rugoso, ¿cierto? Es decir, ustedes si ponen la mano y la pasan de forma horizontal ejerciendo presión, se van a lastimar, es decir, se va a raspar su piel. Eso es muy rugoso. Ahora, si su mano lo colocan, por ejemplo, en una superficie de vidrio, ¿qué sucede? No se lastiman, ¿cierto? Es decir, no salen con rasguños o algo así. Eso es la rugosidad. Entonces, va a depender de esa rugosidad, de esa superficie, de esa polea. ¿Para qué? Para que esta cuerda se quede ahí un tanto, ¿cómo puedo decirles? Que lo agarra la cuerda. ¿Se entiende, cierto? Es como cuando ustedes están en bicicleta, están por el pavimento y están corriendo bien, ¿cierto? Pero de repente aparece una sección o un lugar donde hay arena. ¿Qué sucede con la bicicleta? Se detiene, ¿cierto? Se frena. ¿Por qué? Porque esa arena está haciendo que se frene, está ejerciendo como una rugosidad. Lo mismo sucede acá. Entonces, si esta superficie no es muy fina, va a generar mayor rugosidad y por tanto esto va a tener que, va a estar haciendo un esfuerzo que impida que se pueda desplazar fácilmente. Lógicamente, aquí se tienen los instrumentos tratando de que no tenga mucha rugosidad, pero igual se siente, ¿sí? Es mínimo, pero igual se puede apreciar acá. Esa es la rugosidad, ¿se entiende? ¿Tienen alguna duda al respecto de la rugosidad de la polea? ¿Han podido ver que las superficies tienen rugosidades? Sí, ¿cierto? Hay un laboratorio especial donde vamos a poder medir ese coeficiente de fricción, ¿sí? En dinámica vamos a hablar de eso, del coeficiente de fricción. ¿Cuánto es lo que hace que esto se vaya frenando? Entonces, eso es lo que sucede acá. Si bien es cierto, la polea tiene aquí rodamiento, que se puede desplazar fácilmente, pero aquí sobre la superficie es donde la cuerda puede sufrir ese efecto por la rugosidad. Entonces, por eso es que no marca aquí los 20. Y eso es muy lógico en la vida práctica. En la teoría sí, tenemos un resultado que debería ser próximo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a, o lo que deberíamos ver en la vida práctica en el laboratorio. Lógicamente tiene que ser próximo, como les decía. Si esto es 20, esto tiene que ser 19.9, 19.8. Pero si esto es 20, no me pueden decir que aquí es 21, sería algo ilógico, ¿sí? No puede ser ese tanto. Tampoco puede ser que aquí sea 20 y aquí me digan que es 15. Ya sería demasiado, sería que esto sería demasiado rugoso para que la cuerda esté como trancada ahí y aquí solamente esté ejerciendo una pequeña fuerza. ¿Es posible? Sí, pero en el laboratorio no era posible eso, porque ya sabíamos cuánto más o menos era la variación. Muy bien, entonces ahí está lo que les decía en forma de gráfica acá. Ahí está el peso, esta sería la fuerza que se necesita para poder levantar este peso y nosotros deberíamos hacer eso, levantarlo. Y ahí es donde se debería leer esos 19,9, por ejemplo, si esto es 20. Muy bien, y ahí está, teóricamente debería ser lo mismo, como les decía. Y eso es lo que se tendría que hacer en el laboratorio. Como pueden ver, aquí está el número de pruebas. Por ejemplo, aquí tenemos 3 pruebas. Q es el peso, lo que les decía. Aquí tenemos un peso de 10 newton, 15 newton y 20 newtons. El analítico se refiere a esto, a lo que nos dice la fórmula. Por ejemplo, si el peso es 10, ¿cuánto se debería necesitar teóricamente? Se debería necesitar esos mismos 10 newton. Si el peso es 15, ¿cuánto se debería necesitar? 15. Si es 20, es 20. Eso es lo que nos dice la parte analítica. Pero en lo experimental aquí están los resultados. Si es peso de 8, más o menos nos marca 9,8. Si es 15, nos marca más o menos 14,7. Si es 20, más o menos nos marca 19,6.
Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos comparar y sacar conclusiones. ¿A qué se debe? Ya les expliqué en parte a qué se debe, ¿sí? Aparte de los errores que ustedes ya conocen que se puede generar, ya les expliqué otro factor por el cual se tiene esa variación en estos resultados, en este caso entre lo analítico y lo experimental. Muy bien, ahora vamos a ver el cuestionario. Solamente tienen que hacer esto. Explique por qué son diferentes los valores analíticos y los experimentales, que prácticamente es lo que les acabo de explicar. Muy bien, entonces, ¿alguien tiene alguna duda?